Estoy ocupado, hijita, por favor. Sí. Buenas noches, ¿me escucha? Hola, hola. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ah, ya, correcto. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el tema de peritonitis, perdón, de tuberculosis entero-peritoneal. Ya, la tuberculosis es una enfermedad endémica de nuestro país. Es un problema eh, que, a pesar de que nuestro Ministerio de Salud tiene un muy buen programa de diagnóstico y tratamiento, que es totalmente gratuito, no ha permitido la erradicación de esta enfermedad, ¿no? Hasta el punto que algunos estudios ya informan de que aparentemente el poblador peruano genéticamente es sensible, ¿no? a esta infección, o es proclive, ¿no? Tiene predisposición a que esta infección se mantenga en su organismo. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que por años ha provocado muertes y decesos en el hemisferio norte. Bueno, ella ha sido ya controlada, erradicada, pero aún todavía en países como el nuestro aún se mantiene, ¿no? Generalmente en países subdesarrollados aún se mantiene una alta incidencia de tuberculosis. Eh, bueno, empezaremos la clase con un caso clínico para que más o menos eh, vean cómo se puede presentar esta patología, ¿no? Los pacientes se presentan ante nosotros no con una etiqueta en la frente diciendo yo soy tuberculoso, yo tengo cirrosis,
o yo tengo una hepatitis autoinmune, ¿no? Sino que vienen con manifestaciones eh, clínicas, ¿no? Síntomas y signos que nosotros tenemos que determinar a través de pruebas semiológicas y poder más o menos orientarnos hacia una entidad morbosa, ¿no? Hacia una enfermedad. Por ejemplo, en este caso tenemos una paciente mujer de 63 años que sin antecedentes importantes a descartar, pero que 10 días antes de su presencia en un servicio de emergencia inicia con un cuadro de dolor a nivel del flanco y el hipocondrio derecho, que se agrega distensión abdominal, astenia, adelgazamiento, ¿no? En esta evaluación por ese incremento del diámetro abdominal le piden una ecografía. Y en la ecografía lo que resulta como positivo es que observan moderada cantidad de líquido libre, ¿no? Intraperitoneal. Entonces, en función de este hallazgo, se hospitaliza y se complementa algunos otros estudios, ¿no? Durante su estancia, constatan fiebre por la noche a 39 grados, ¿no? Y persistencia dolor abdominal. Le piden estudios de imágenes para descartar patología respiratoria, una radiografía de tórax, donde observan también un pequeño derrame pleural bilateral, pero predominio izquierdo, ¿no? Acá está la imagen, ¿no? Acá hay una pérdida del, del- del ángulo cardiofrénico del lado izquierdo y una sisulitis también, ¿no? Eh, Le piden un estudio tomográfico también para valorar esa citis que tiene, para descartar un problema de tipo orgánico. En la tomografía, en el nivel de tórax, se encuentra un nódulo pulmonar de 7 milímetros, muy pequeño, en el lóbulo superior izquierdo. Confirman el derrame pleural bilateral, mayor en el lado izquierdo, con atelectasia pasiva bilateral, y nuevamente se confirma abundante cantidad de líquido intraperitoneal. En esta evaluación no logran identificar los ovarios, ¿no? Por lo que queda en el aire, siendo una persona de sexo femenino, ya esto por encima de la quinta década de vida, la sospecha aún de que se trate de una neoplasia, ¿no? Una neoplasia, en este caso ovárica, ¿no? Que esté condicionando una citis, ¿no? Por carcinomatosis. Bueno, esa era la sospecha. Se le pide pues, una ecografía de tomos ginecológica. Y en la ecografía sí logran evidenciar los ovarios, ¿no? El izquierdo y el derecho, ¿no? Y no ven otras imágenes compatibles con tumoraciones y nuevamente confirman el líquido libre en cavidad abdominal, ¿no? Los estudios a continuación se le hizo un despistaje endoscópico, una endoscopia alta normal, un examen de colon en la cual encontraron una úlcera a nivel del colon transverso, donde la patología informó colitis focal activa, ¿no? Sin accesos críticos ni granulomas, tampoco elementos de malignidad. En el estudio de sangre, en los estudios de laboratorio, se encontró un hemograma, una hemoglobina 10.6, una anemia leve, ¿no? Plaquetas en rango normal, velocidad de sedimentación sí alto, ¿no? Para una señora de 55 años, 85, 4 veces lo normal, perfil hepático dentro de lo normal, y lo que sí llamó la atención es el dosaje CA125, que estaba en 506. El CA125 es un marcador, ¿no? Tumoral que se asocia mucho a problemas ováricos, ¿no? También puede elevarse en problemas intestinales, ¿no? Pero fundamentalmente se utiliza para seguimiento y apoyo al diagnóstico de cáncer de ovario. Entonces, como salió marcadamente alto, todavía seguía la sospecha de que de repente por ahí había una lesión que no había sido bien vista, ¿no? Y bueno, en junta médica, ante la falta de un diagnóstico definitivo, se decide hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Con el diagnóstico presuntivo de un cáncer ovárico, ¿no? Que plantea como causa un síndrome toxo-infeccioso, ¿no? La fiebre y todo ese malestar, ¿no? Por un síndrome paraneoplásico, ¿no? Tratando de hacer unidad clínica, ¿no? Por la presentación del caso en la paciente. Se le realiza el intraoperatorio y se constata, pues, efectivamente un proceso adherencial en toda la cavidad abdominal, ¿no? Que compromete las asas intestinales, al igual que el útero, el peritoneo tanto visceral como parietal. Se logra identificar los ovarios pequeños,
sin alteraciones y se aprovecha para tomar muestra de líquido acítico y hacer biopsias, ¿no?, peritoneales y del parénquima ovárico que se envían a estudio anatomopatológico, ¿no?, en un mismo momento del intraoperatorio. La anatomía patológica de estas muestras que se envió peritoneales sugirieron la posibilidad de que sea una tuberculosis, ¿no? Y la realización de cultivo y dosaje de adenosín de aminasa, el líquido acítico, ¿no? Este dosaje resultó en un valor de 120 unidades por litro, y donde la concentración mayor a 70 es altamente sugestivo de tuberculosis. Inmediatamente a la paciente se le hizo un PPD en el postoperatorio y este resultó en un diámetro de 20 milímetros, ¿no? O sea, 4 veces lo normal. Con toda esta información ya se considera darle un tratamiento antituberculoso, ¿no? Con rifampicina, isoniazida y piracinamida, ¿no? Siendo dada de alta, ¿no? Ya con la, digamos, diagnóstico muy probable, ¿no?, de una tuberculosis peritoneal. El paciente al seguimiento se encontró asintomática y completó su tratamiento antituberculoso con buena tolerancia, ¿no? Entonces, como ven, en esta paciente ya de una edad, la quinta década de vida, mujer, ¿no?, con un cuadro de ascitis, un cuadro general, ¿no?, con malestar, decaimiento, cuadro febril de etiología no definida. Esto siempre se mantuvo la sospecha de que sea un problema neoplásico, pero al final se llegó a la conclusión de que era una tuberculosis peritoneal, ¿no? Entonces, siempre dentro de nuestro, eh, digamos, posibilidades diagnósticas, ¿no?, debemos considerar a tuberculosis como una causa etiológica del problema de salud del paciente. Entonces, ya como introducción, podemos afirmar que hasta un tercio de la población mundial tiene infección por micobacteria, ya sea tuberculosis o el COVID, ¿no?, que es la otra variante, pero en menor porcentaje. Lo otro que hay que tener en cuenta es que las formas extrapulmonares afectan hasta un 20% de los pacientes que son inmunocompetentes y hasta un 50% de los pacientes que están inmunodeprimidos, ¿no? La tuberculosis intestinal es la sexta causa más frecuente de afectación tuberculosa extrapulmonar, de 0 hasta el 11% de los pacientes. Eh, ha habido cambios en la epidemiología mundial, ¿no?, porque ha aparecido nuevos factores de riesgo para tuberculosis, tanto para la forma activa como la latente, ¿no? Hubo un cambio cuando apareció el virus del VIH, ¿no?, SIDA, ¿no?, que comprometió a un grupo de personas en su capacidad de, digamos, inmunocompetencia. Entonces, esto favoreció, pues, apariciones de nuevos casos de tuberculosis, ¿no?, asociado también a la gran o a la fuerte inmigración procedente de áreas endémicas que ha ocurrido y está ocurriendo, ¿no? Llevan patógenos de zonas donde ya no había, realmente empiezan los casos, ¿no? Y también al uso de terapias inmunosupresoras, la utilización de fármacos de tipo biológico, que quiera que no, esto también condiciona un estado de inmunosupresión, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, para las enfermedades reumatológicas, está mucho en boga ahorita el uso de este tipo de fármacos, los anti-TNF, ¿no?, y otra serie más de fármacos que han aparecido, ¿no?, pero que tienen como función fundamental la disminución de la capacidad de respuesta autoinmune del organismo. Entonces, en estos pacientes con una capacidad disminuida, pueden ser fácilmente infectados por este bicho y presentarse como nuevos casos, ¿no? Ahora, la tuberculosis se puede extender a los órganos abdominales por tres vías, ¿no? Por la vía gastrointestinal, que es la más común, cuando el paciente que hace una prima infección pulmonar se traga el esputo contaminado, y el esputo contaminado alcanza los ganglios linfáticos del peritoneo. Puede ser por la vía hematógena, menos frecuente por una diseminación directa, ¿no?, a partir de focos eh, infectados vecinos, como es el caso de las trompas de falopio o musculosoas
los pacientes con espondilitis por tuberculosis. Ahora, en los segmentos intestinales que con más frecuencia afecta a tuberculosis, tenemos al intestino delgado, especialmente la última sección, el último segmento, el ilio, hasta un 33%, el peritoneo hasta un 30% y el colon, ¿no? Entre estas tres estructuras, alcanzan cerca del 80% de área que puede ser infectada por tuberculosis. La región ileocecal es una zona muy rica en componentes agregados linfoides y realmente ahí se puede encontrar también con frecuencia los focos de infección por tuberculosis. Tanto así que nosotros en la colonoscopía es obligatorio que lleguemos hasta el ciego y también entremos a través de la válvula ileocecal a la saquillo distal para vigilar o ver cómo está la mucosa del hilio distal. Si no hay algún compromiso que amerite biopsias y el seguimiento posterior. En cuanto a la parte de hallazgos clínicos, tuberculosis es una enfermedad que se conoce como la gran simuladora por la variabilidad en cuanto a su sintomatología, ¿no? Y tiene una presentación inespecífica también variada, ¿no? Esto dificulta a veces diferenciarla con otras patologías, ¿no? Esto, fundamentalmente la de tipo neoplásico o la de tipo autoinmune, ¿no? Que como entenderán, esos tienen otro tipo de tratamiento muy diferente que tuberculosis. La clínica más frecuente en los pacientes es el que manifiesten dolor abdominal, generalmente localizado en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Otros síntomas son la pérdida de peso, puede haber fiebre, cuadros diarreicos, ¿no? Y bueno, la perforación intestinal puede verse en un 5% de los casos y es la única indicación para cirugía. Hay características clínicas que también pueden orientar a la tuberculosis, ya sabemos, ¿no? El cuadro de los síndromes generales, ¿no? Fiebre elevada, sudores por las tardes, ¿no? Y en el caso de que haya una afectación ya peritoneal, la ascitis es el signo más característico de esta enfermedad. En cuanto a los hallazgos laboratoriales, también existen datos muy inespecíficos. Pueden elevarse los reactantes de fase aguda, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C, puede haber algún grado de anemia y también disminución de la cantidad de proteínas en sangre. No, la prueba de Mann, la prueba de tuberculina o el famoso PPD, ¿no? Es una prueba que consiste en administrar en la cara anterior del antebrazo una cantidad de derivado purificado del antígeno proteico tuberculínico y luego se evalúa o valora a las 72 horas la presencia de un abón o una induración, ¿no? Cuando este es mayor o igual a 5 milímetros se considera positivo. Esto es una zona donde no es endémica la enfermedad, donde hay endemicidad como en nuestro país, se considera hasta 10 milímetros, es decir, el límite, no más de 10 tiene que ser. Ahora, por otro lado, una limitación de esta valoración también es la alergia, o sea, la falta de respuesta en pacientes que son inmunodeprimidos, ¿no? Como que ellos están en tratamiento inmunosupresor, los VIH positivos, ¿no? Que pueden dar lugar a falsos negativos. Otra prueba que puede ayudar en el diagnóstico son los test que valoran la concentración de interferón gamma, ¿no? Dado que esta interferón se produce a nivel de los linfocitos C sensibilizados al contacto con Mycobacterium tuberculosis. La ventaja de estos test es que se interpretan sin necesidad de una segunda lectura. Hay ausencia de afectación de los resultados por de vacunación previa, como en muchas poblaciones de Sudamérica, ¿no? Que nos vacunan con la BCG, ¿no? Con la vacuna de para tuberculosis a los 6 años. Eh, También no pueden diferenciar si el cuadro infeccioso es activo o latente y también si hay una posibilidad de que los pacientes con tratamiento inmunosupresor puedan ver alterado su resultado. En nuestro país el
que más se utiliza es el cuantiferón. Incluso lo tenemos en protocolos para pacientes que están, digamos, para inicio de tratamiento biológico en algunas patologías, como el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales. Se pide expresamente un dosaje de cuantiferón para descartar contacto con tuberculosis, ¿no? Lo bueno de esta prueba es que si sale negativo es hasta un 94% de posibilidades de que efectivamente no haya contacto con tuberculosis. Otro estudio importante que nunca debemos dejar de lado es el estudio de líquido ascítico en el caso de que el paciente tenga citis, ¿no? Si bien es cierto, la investigación del bacilo de Koch, ¿no?, conocido como bacilo ácido alcohol resistente, tiene un escaso rendimiento hasta un 25% de los casos, incluso mediante cultivo. Lo que sí nos puede dar una valoración indirecta de la presencia del bicho o de esta bacteria es el dosaje de adenosina, ¿no?, que es una enzima producida por el metabolismo de los monocitos, macrófagos y linfocitos C, que puede estar alta, ¿no?, en la citis tuberculosa y teniendo una buena sensibilidad y especificidad, llegando hasta el 97%. Cuando el valor es por encima de 33, ¿no? Y a diferencia de los cultivos, esto se hace de forma rápida, ¿no? Entonces, el cultivo de Mycobacterium tuberculosis también se puede pedir, ¿no? La dificultad en esta valoración del Mycobacterium es de que se puede hacer a través de estudios de biopsias obtenidas por colonoscopía, ¿no? Por lo menos 6 muestras, pero la sensibilidad es baja, ¿no?, porque solamente se puede lograr hasta un 25-30% de los casos y consume mucho tiempo, ¿no?, hasta 2 meses, lo que representa una baja rentabilidad diagnóstica porque vamos a tener un paciente a la espera de un resultado de 2 meses y la evolución de la enfermedad progresa y el contagio también. Entonces, no es tan utilidad. Es lo ideal, sería, ¿no?, es lo ideal, ¿no?, para hacer el diagnóstico definitivo, encontrar la bacteria, ¿no? Pero si no se encuentra y hay mucho tiempo, nos dificulta, digamos, la parte terapéutica. La otra alternativa, que puede ser un poco más costosa y difícil de hacer, es la realización de un test de reacción de cadena de polimerasa para Mycobacterium tuberculosis, en una muestra también obtenida por biopsia, endoscópico quirúrgica o en una muestra fecal. Se ha visto que hay una buena especificidad hasta un 95% y también ayuda para diferenciar tuberculosis intestinal de enfermedad de Crohn, que es la otra gran enfermedad que puede darnos, digamos, similitudes en cuanto a la presentación. Ahora, la velocidad con la que se obtiene el resultado también es importante, tarda más tarde entre 48 y 72 horas. Entonces, podemos tener ahí un diagnóstico rápidamente para iniciar tratamiento. Ahora, la laparoscopía, dentro de los estudios para diagnóstico, también es importante, porque es una técnica que permite abordar eh, la cavidad abdominal, ¿no?, con una correcta visualización de la misma. Nos permite también tomar muestras de líquido cítico, biopsias peritoneales, ¿no?, e incluso identificar formas de presentación de la enfermedad, ¿no? Cuando se observa un peritoneo engrosado con presencia de tubérculos amarillo blanquecinos miliares, ¿no? En otros casos se ve un peritoneo engrosado como sin adherencias o se ven múltiples adherencias, un patrón fibroadherente. Y bueno, la evolución de la enfermedad puede ir hacia una desaparición completa sin secuelas, puede haber persistencia de accesos residuales que al final pueden curarse o actuar como nuevos focos infecciosos, o se puede organizar el exudado y forman adherencias fibrosas, ¿no?, muy densas o delicadas que se pueden encontrar en los estudios laparoscópicos, ¿no? Ahora, en la parte histológica, cuando se obtiene una biopsia de colon vía endoscópica o una biopsia quirúrgica vía laparoscópica, ¿qué es lo que se puede encontrar en la biopsia? ¿Qué es lo que describen los anatomopatólogos? Generalmente la presencia de granulomas, ¿no?, que están conformados por el acúmulo de macrófagos y linfocitos, ¿no? Y estos granulomas necrotizantes son los que tradicionalmente se han mencionado como el gol estándar anatomopatológico para el diagnóstico de tuberculosis intestinal.
Sin embargo, estos hallazgos se consiguen solamente hasta un 40% de los pacientes. O sea, no en todos se va a encontrar, aún teniendo la infección, ¿no? Una característica de los granulomas por tuberculosas es que suelen ser múltiples, 5 más granulomas por campo son confluentes y de gran tamaño, ¿no? Que no permite diferenciar de los granulomas no calcificantes, que son característicos en cuenta de la enfermedad de Crohn. Por otro lado, también en la descripción histológica se sospecha de tuberculosis cuando hay afectación inflamatoria a nivel de la capa submucosa, el conglomerado de histocitos epitelioides, ¿no? Está muy relacionado con tuberculosis eh, intestinal. La parte radiológica también esto nos puede dar una información. Se dice que hasta un 20 o 25% de los pacientes con tuberculosis intestinal puede encontrarse a la vez también focos pulmonares. La tomografía tiene ciertas características semiológicas desde el punto de vista tomográfico que también permiten sospechar una tuberculosis intestinal, ¿no? Entre las características está el engrosamiento asimétrico de la pared intestinal, ¿no? La afectación peritoneal con ascitis y adenopatías en el territorio de la arteria cólica derecha, no mayores de un centímetro. La parte endoscópica nos permite diferenciar también de alguna manera esta patología, aunque la presentación, como se ha descrito previamente, también puede ser similar a otras entidades morbosas, ¿no? Se ha visto que tuberculosis puede afectar hasta 4 segmentos colónicos con presentación de úlceras transversales, ¿no? Ahora, otro hallazgo es que la válvula ileocecal, la válvula que une el intestino delgado con el ciego, puede estar incompetente, es decir, puede estar alterada en su estructura. Puede encontrarse también estenosis, ¿no? Disminuciones de la luz, tubo colónico, únicas o cortas o presencia de divertículos por tracción, ¿no? Producto de las ulceraciones por tuberculosis. Ahora, la endoscopía facilita el hecho de tomar biopsias, ¿no? Para confirmar el diagnóstico, o en todo caso para descartarlo, y lo mínimo que se recomienda es que también se muestra, ¿no? Para hacer el PCR para tuberculosis o en todo caso para hacer cultivos. En cuanto al tratamiento, cuando se acumula una serie de elementos como los que hemos realizado, y aún si no se encontrara el germen, ¿no? Porque el diagnóstico definitivo es con el hallazgo del germen del micobacterio, pero si no lo encontramos, pero si vamos sumando estos hallazgos que hemos mencionado, clínicos, laboratoriales, endoscópicos, radiológicos, nos da el soporte para nosotros dar un tratamiento de inicio empíricamente, por decirlo, ¿no? Con fármacos antituberculosos, ya sabemos que el tratamiento es por 6 meses por lo menos. Los primeros 2 meses se utilizan 4 fármacos en conjunto. Eh, lo más común es utilizar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etamutol. Y luego continuar con isoniazida y etamutol por 4 meses más. La terapia quirúrgica está reservada solo para pacientes con tuberculosis complicada, no aquellos que presentan perforaciones, accesos o en algunos casos físicos, ¿no? Entonces, el seguimiento se hace pues evaluando, ¿no? La disminución de la citis, la mejora o la ganancia de peso, ¿no? Y la eliminación del cuadro sintomático, ¿no? Se pierde la fiebre, mejora el apetito, se mejoran los parámetros laboratoriales, ¿no? Y eso se hace, pues, generalmente eso mejora entre los 15 o 30 días de inicio del tratamiento. Cuando vemos esa mejora, prácticamente podemos hacer un diagnóstico ya definitivo de tuberculosis, con una respuesta al tratamiento, ¿no? Muy bien. Esto en relación a todo lo que es tuberculosis intestinal-peritoneal. Si hubiese alguna pregunta o alguna duda o algo que aclarar. Hola. Todo claro, doctor. Ya. Perfecto. Entonces, como
puntos para tener en cuenta, ya mencionamos, ¿no? Siempre que haya citis, el estudio de líquido cítico es importante, tener que solicitar test de ADA para tuberculosis de todos modos, ¿no? Prueba de cuantiferón, si es que vamos a iniciar tratamientos inmunosupresores o corticoides altas dosis, habría que tener en cuenta eso, ¿no? Y si tenemos varios parámetros como los que hemos mencionado, sin una causa aparente que explique todo el cuadro clínico del paciente, podemos dar un inicio de terapia empírica con antituberculosos para descartar si estamos ante una patología. No siempre se encuentra el germen, como les digo, ¿no? Entonces, tenemos que sumar todos estos hallazgos que hemos mencionado para poder argumentar un inicio de terapia. Bien, pasamos al otro tema, que es hepatitis viral, ¿no? Ya, ¿me confirman si está viendo la pantalla? ¿Me confirman? Sí se observa, doctor. Sí, ya, ya. Igualmente, en este caso de hepatitis empezamos con un caso clínico, ¿ya? Hepatitis también es un cuadro, es un síndrome, ¿eh? Hepatitis engloba una serie bajo ese término, una serie de afectaciones hepáticas de forma aguda, ¿no? O crónica, que afectan la función hepática, ¿no? Básicamente, ¿no? Hay múltiples noxias que pueden provocar esta alteración de la función del hígado, ¿no? Tenemos las infecciones virales por virus hepatotropos, ¿no? O sea, virus que tienen como órgano blanco el hígado, o virus no hepatotropos, que no necesariamente teniendo órgano blanco en el hígado, lo afectan indirectamente, ¿no? Entonces, ahora otras noxias, pues tenemos los fármacos, los cuadros de isquemia, los fenómenos autoinmunes, ¿no? Que también pueden provocar hepatitis, ¿ya? Y bueno, en esta presentación, en este casito, vemos que es un paciente de 59 años que consulta por presencia de malestar general en los 5 días de evolución anteriores, ¿no? Con astenia, mialgias, náuseas y vómitos y sin fiebre, ¿no? Es un cuadro general, esto, prodrómico de las hepatitis virales en este caso, ¿no? De todos modos, se le hace un dosaje laboratorial y se encuentra un incremento muy discreto de bilirubinas totales, 1.4, hasta 1 se considera normal. Y se ve, pues, la concentración de transaminasas en rangos muy altos, ¿no? TGO y TGP por encima de 2000. Y los marcadores de colestasia discretamente altos, entre 200 y 140 gramos. Un hemograma normal, un examen físico signos vitales normales, hay sobrepeso y a la evaluación, eh, digamos, física, todo aparentemente bien. Los antecedentes personales, no hay alergias, no hay hábitos tóxicos, es hipertenso y diabético, se refiere a una prótesis total de cadera 4 meses antes, le pusieron 2 unidades de paquetes globulares, el tratamiento con metformina, enalapril y el opurinol, bueno, y niega el consumo de productos de herboristería, que es muy común en nuestra realidad, ¿no? Mucha gente consume, entre comillas, medicamentos naturales, hierbas que saben de dónde las sacarán, pero se consume y muchas de esas tienen efectos hepatotóxicos. En el seguimiento, al paciente se le hace ya estudios considerando posible etiología de la hepatitis, ¿no? Si hay una evolución aparentemente favorable con disminución de las transaminasas, y ya se piden algunos exámenes dirigidos para descartarlo. Por ejemplo, se le pide dosaje de ceruloplasmina, ¿no? Está normal, dosaje de alfa-1 antitrixina,
que básicamente están dirigidos para descartar enfermedades tipo genético, ¿no? Las siloplamines para enfermedad de Wilson, la faunoantitricina para enfermedad asociada a la déficit de alfa-1 y bueno, en la serología le piden para hepatitis, ¿no? Las más comunes, virus A, virus B, virus C, que son las cuadros virales hepatotropos, y no hepatotropos, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes simple, todos salen negativos. Se le pide marcadores de autoinmunidad también, una discreta elevación en las dosajes de IgM, pero el resto de exámenes negativo, ¿no? El antinuclear, el antimúsculo liso, ¿no? Y el antimitocondrial negativos. Entonces se descarta autoinmunes, se descartan hasta el momento hepatitis virales comunes, y en la ecografía abdominal que se le hace solamente ven una esteatosis hepática sin esplenomegalia. Ante estos hallazgos se plantea, ¿no? Pues ¿qué otra prueba pedirle, ¿no? Para ver qué es lo que ha causado la hepatitis en este paciente. Y aquí las alternativas mencionan que sea necesario hacer una biopsia hepática. Quizás sea necesario hacer un dosaje de carga viral para virus C, de repente un dosaje de inmunoglobulina M para virus hepatitis E, o en todo caso descartar alguna enfermedad tipo porfirina que suele también causar algún grado de hepatitis aguda. Entonces, ya viendo el tema, ¿no? Debemos decir de que la hepatitis vírica aguda se define como la pérdida súbita de la función hepática sin que haya una enfermedad preexistente, ¿no? Es decir, el hígado está sano y bruscamente se altera su función precisamente por una infección de tipo viral, ¿no? Esta pérdida súbita se manifiesta a través de dosaje de una elevación de las aminotransferasas, ¿no? Como consecuencia de una lesión necroinflamatoria difusa, ¿no? Como mencionamos, los virus pueden diferenciarse en los hepatotropos, que se identifican con las primeras letras del abecedario, y los no hepatotropos, como los que ya hemos referido, el virus de la Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus del herpes, sarampión, etc., ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta una valoración en el dosaje de transaminasas, porque de acuerdo al nivel que nos refiere el laboratorio, podemos más o menos sospechar una etiología, ¿no? Cuando el valor normal se considera de 30 a 40 aproximadamente, y cuando la elevación es leve, menos de 250, o menos de 5 veces por lo menos, no se puede diferenciar entre un daño agudo y un daño crónico. Y más está esto relacionado con trastornos asociados a la enfermedad metabólica no alcohólica del hígado, ¿no? O sea, el famoso hígado graso. Puede deberse también al consumo de algunos fármacos, consumo de alcohol, ¿no? Algunas enfermedades virales, eh, enfermedades autoinmunes, etcétera, ¿no? Como el caso de este paciente que se pidió básicamente el laboratorio para descartar todas estas posibilidades. Ahora, cuando la elevación es moderada, ¿no? Hasta 1000, la causa más común son las hepatitis virales y las drogas hepatotóxicas. Elevaciones severas o muy superiores o muy altas, perdón, pueden tener siempre una etiología ya sea viral o por tóxicas secundarias a fármacos o isquémicas, ¿no? Y entonces hay que más o menos tener una sospecha en función también de la concentración, ¿no? Si son valores bajos hay que pensar que es un problema benigno, pero si son muy altos hay que ver etiologías más definidas, ¿no? Como las hepatitis virales o algún fármaco que esté provocando una reacción no deseada, ¿no? Tóxica. Cuando sospechar de una hepatitis viral aguda, cuando el paciente tiene un cuadro prodrómico, un paciente que refiere que previamente estuvo desganado, hiporéxico, con alguna febrícula, y bruscamente empezó a notarse coloración amarillenta de la orina y en las vistas, ¿no? Puede haber también dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Y si inmediatamente se pide pues laboratorialmente un dosaje, un hepatograma, un perfil hepático, y si se encuentra elevada más de 5 veces el valor de las transaminasas, especialmente la LT o la TGP, entonces hay que completar la evaluación
con la solicitud de marcadores serológicos, ¿no? Para hepatitis viral. Los más comunes que hay que pedir, ¿no? Son los anticuerpos, el dosaje de anticuerpos IgM de preferencia, dosaje de forma cuantitativa, porque también el laboratorio te puede dar también dosaje cualitativo, que es más rápido, pero que tiene más sesgos, puede haber más fallas. Es preferible pedir siempre el cuantitativo, ¿no? Se solicita, pues, anticuerpos IgM para el virus A cuantitativo, antígeno de superficie para el virus B cuantitativo, el anticuerpo IgM para cobre total del virus B cuantitativo y el anticuerpo contra el virus de hepatitis C. No, esos son el primer paquete de solicitud que debemos hacer para descartar el cuadro asociado al virus. Ahora, lo que sigue son algunas un repaso, ¿no? De esto que ustedes ya han visto, ¿no? Características de los virus, un virus A, que es un virus ARN, que es de transmisión orofacial, que generalmente no causa cronicidad. El virus B, que es un virus ADN, ¿no? Que es responsable de la mitad de las hepatitis agudas, la transmisión es sanguínea, sexual, perinatal, puede producir cirrosis, puede producir cáncer, ya demostrado, ¿no? Algunas características del virus, el antígeno de superficie, ¿no? Que es el primer marcador detectable, que si persiste de forma indefinida puede dar lugar a sospechar una hepatitis crónica a virus B. El antígeno del core o el antígeno central, ¿no? Que lo que se detecta básicamente son los anticuerpos, ¿no? Contra este virus, contra este antígeno central, ¿no? El anticuerpo contra el tipo IgM junto con el antígeno de superficie van a dar el diagnóstico de hepatitis aguda virus B, ¿no? Entonces esto es importante también. Ahora el antígeno E de virus B es un antígeno también importante porque va a valorar la transmisibilidad y la contagiosidad e incluso si se detecta persistencia por más de 3 meses, ya se puede estar considerando también que este paciente va a ser una hepatitis crónica virus B. El antígeno es importante para algunos grupos poblacionales, como es el caso de las gestantes, porque se ha visto, ¿no? Que aquellas mujeres gestantes que tienen infección por virus B tienen antígeno de superficie positivo y antígeno B positivo, el 90% de estas mamás le van a pasar la infección al niño al nacer, ¿no? Entonces, se ha visto que cuando se logra la reversión de la presencia de antígeno B positivo por la presencia de anticuerpo contra el antígeno E, esta capacidad de transmisión disminuye hasta un 10% nada más. O sea, es una reducción descomunal, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen estos marcadores se les administra en el último trimestre medicamentos para inhibir la replicación viral, ¿no? Llevarlo al mínimo y evitar y lograr también la conversión del antígeno E con la presencia del anticuerpo para lograr que la infección sea menor riesgo posible para el recién nacido. El virus C es un virus ADN, eh, puede provocar hasta un 30% de hepatitis virales agudas, pero es bien raro el diagnóstico. Con cuadros agudos, generalmente la mayor parte de casos van a ser cuadro crónico, ¿no? Y pueden producir incluso cirrosis y cáncer, ¿no? El virus D es un virus defectuoso, es un virus que necesita que el virus B esté presente para poder activarse, ¿no? El virus D puede producir también cirrosis y cáncer hepático, pero es necesario que esté presente el virus B siempre. Por sí solo el virus D no produce hepatitis. Y el virus C es un virus tipo ARN que también es similar al virus SARS, transmisión orofacial, y también tiene cierta predilección de alta letalidad por las gestantes. No se conoce muy bien por qué, pero es un virus que a veces se subdiagnostica. Acá en nuestras realidades no hemos encontrado casos realmente, pero tampoco solemos pedir con frecuencia su dosaje a través de la inmunoglobulina M para el virus E. Se hace el diagnóstico de hepatitis aguda a virus E. Bueno, el virus G es un virus que apareció básicamente en nuestra época de mayor incidencia de VIH-Sida, ¿no? Pero que ya con el control de esta enfermedad prácticamente ya no se han detectado casos nuevos por la presencia de un virus probablemente oportunista en este tipo de pacientes, ¿no? Muy bien, entonces aquí hay un resumen
¿no? De los virus, ¿no? Y donde debemos tener en cuenta siempre que el virus B, virus C, ¿ya? Y virus D son los que a la larga pueden producir hepatocarcinoma. Y hay que tenerlos en cuenta siempre, hay que descartarlos, ¿no? Son los que producen cáncer. Ahora, ¿cuáles son los síndromes clínico-patológicos que pueden producir la hepatitis viral? Tenemos los cuadros infecciosos asintomáticos agudos con recuperación completa, en los cuales solo se encuentra evidencia serológica, ¿no? Entonces, uno da cuenta cuando hay pacientes que van a donar sangre, le hacen sus tamizajes para hepatitis viral y le sale positivo. Ellos nunca se dieron cuenta. No, si yo nunca estuve amarillo, nunca tuve problema. Entonces, le dio un cuadro asintomático, pero quedó la marquita, ¿no? Esos pacientes tienen inmunoglobulina tipo G generalmente, como un recuerdo de una infección pasada. Las hepatitis agudas sintomáticas, que son los que vienen con el pródromo, se ponen amarillos. O en algunos casos tampoco se pinta mucho, ¿no? Hay una muy discreta ictericia, que es lo que clásicamente se observa en los casos de hepatitis viral. Hay hepatitis con patrón colestásico, generalmente asociada, por ejemplo, a algunos casos de hepatitis virus A, que pueden tener también elevación de hepatitis alcalina y gamma-glutamina. La hepatitis crónica, como si producción de acidosis, que típicamente de casos de pacientes con infección a virus B, a virus C o a virus B más D, ¿no? Virus A no produce, y virus C tampoco, ni tampoco los virus no hepatotróficos, generalmente B, C y D pueden producir. Hay casos de hepatitis fulminante con necrosis hepática masiva, ¿no? Que pueden darse, por ejemplo, en estos pacientes que tienen una hepatitis B latente, no son pacientes portadores, ¿no? Pero que reciben un tratamiento inmunosupresor, ¿no? Ellos hacen una hepatitis fulminante y hasta mueren, ¿eh? Por eso que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes que van a recibir tratamientos inmunosupresores o con corticoides a altas dosis, porque si no se descarta bien este dato, ¿no? Podemos provocar una hepatitis fulminante, que lleva a muerte muchas veces, hemos visto casos. Hay otra forma de presentación cuando hay componente autoinmune, generalmente hay casos también con hepatitis B o C, no es raro, no es frecuente, pero puede darse. El diagnóstico por el cuadro clínico, hay que pedir también valoración sanguínea, el hepatograma es fundamental y los marcadores virales para detectar cuál es el tipo de virus que está afectando. Y la biopsia generalmente no se hace, ¿no? Está descartado. La historia natural de la infección por virus A, ¿no? Hay viremia, se eleva el anticuerpo tipo IgM, que es lo que da el diagnóstico, y luego se eleva la IgG, que es lo que queda como residuo, ¿no? Como recuerdo de que hubo una hepatitis al virus A. El virus A da una sola vez, no se repite. Excepcionalmente, en casos muy, muy raros, puede volver a darse, pero finalmente se acepta que no se repite. Para el diagnóstico de hepatitis B, se utilizan marcadores, ¿no? Acá en la curva, en este diagrama, la historia natural podemos ir conociendo con más detalle, ¿no? Cuando aparece la infección, lo primero que se eleva es el antígeno de superficie, el antígeno E y el anticuerpo tipo IgM para virus B. Estos dos marcadores hacen el diagnóstico de hepatitis aguda. El antígeno E, si dura más de 3 meses, da cierto pronóstico de que el cuadro se va a tornar crónico, ¿no? Al pasar las semanas, se hace la seroconversión del antígeno E, aparece el anticuerpo, ¿no? Se hace también la seroconversión, desaparece el antígeno, el anticuerpo IgM y aparece el anticuerpo IgG, ¿no? Y desaparece el antígeno de superficie y aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Cuando aparece este anticuerpo contra el antígeno de superficie, se puede hablar de que el paciente ha logrado erradicar la infección, controlarla, desaparecerla, ¿no? De forma natural. Pero si no aparece este anticuerpo y más bien persiste el antígeno de superficie, como el anticuerpo tipo IgG, después de 6 meses, estamos hablando de una hepatitis crónica, la virus B.
En esos casos, lo que inmediatamente corresponde hacer es el dosaje de carga viral, a ver con qué carga viral el paciente está entrando en una hepatitis crónica. Bien, ¿no? El ADN viral, la carga viral, está relacionado con la progresión de la enfermedad de cirrosis y también a cáncer hepatocelular. Los tratamientos actuales están dirigidos a que esta carga viral circulante sea indetectable, ¿no? O sea, que no haya virus en sangre. Con eso el paciente puede mantener un estado de inactividad, ¿no? Y bueno, y disminuye el riesgo de progresión a cirrosis y a cáncer, ¿no? Y a diferencia de aquellos pacientes que están sin tratamiento y tienen altas cargas virales, ¿no? Eso ocurre en los infantes y en los adolescentes. Ellos cursan con una alta carga viral por buen tiempo, ¿no? Y eso favorece que rápidamente o prontamente hagan cuadros de cirrosis o cáncer hepatocelular. No es raro ver en zonas endémicas de hepatitis B chicos, ¿no? Adolescentes con tumores hepáticos, ¿no? Neoplasias, ¿no? Jóvenes, ¿no? Por este detalle. Bien, bueno, pues, acá tenemos nuevamente cómo se hace el diagnóstico, ¿no? De un cuadro agudo, ¿no? Presencia de antígeno de superficie, antígeno E, y el cuerpo IgM contra el core, y el desfaje de ADN viral, bueno, por encima de las 5 copias. Cuando hablamos de que la hepatitis aguda se ha resuelto, el paciente logró controlar la infección. Cuando se negativiza o no se encuentra el antígeno de superficie, no se encuentra el antígeno E, se encuentra vuelta el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno E y el anticuerpo tipo IgG contra el core del virus B, ¿no? Y cuando hablamos de cronicidad, cuando el paciente persiste en el tiempo, el antígeno de superficie no se negativiza, se puede negativizar el antígeno E, pero no se encuentra el anticuerpo contra el antígeno de superficie. No se dosa. Puede dosarse, sí, el anticuerpo contra el antígeno E, ¿no? Y también el anticuerpo IgG contra el core total, ¿no? Y puede haber o no presencia de carga viral en sangre. Hablamos de cronicidad. El virus C produce anticuerpos contra el virus C que pueden detectarse rápidamente, pero que no tienen capacidad de inmunidad, ¿no? O sea, solamente de presencia del virus en sangre. Hay una buena sensibilidad en cuanto a su detección y también es importante siempre dosar el ADN para virus C en casos eh, de sospecha de infección a este virus, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretamos la serología? Podemos considerar que estuvimos o tenemos un paciente con hepatitis aguda virus C cuando encontramos que el anticuerpo está negativo, pero encontramos carga viral a virus C positivo, ¿no? Entonces, la carga viral es lo que va a dar la agudez de la infección por virus C. Cuando hablamos de una hepatitis resuelta, cuando encontramos la carga viral negativa, no encontramos, no dosamos carga viral virus C, pero sí encontramos el anticuerpo contra el virus C positivo, ¿no? Entonces, ha habido una infección, pero que ha sido controlada. Cuando hablamos de hepatitis crónica, cuando los dos están positivos, tanto el anticuerpo como la carga viral a virus C, ¿no? Encontramos anticuerpo para el virus C positivo, inmediatamente carga viral, ¿no? Si sale positivo, hepatitis crónica. Si sale negativo, ha habido una infección aguda que fue resuelta. Acá vemos un resumen de todo lo que hemos ido viendo anteriormente, ¿no? Y acá nomás falta agregar cuando hablamos de hepatitis D como coinfección, ¿no? Cuando en un paciente se le dosa el antígeno de superficie y le sale positivo, y a la vez se dosa anticore total tipo IgM positivo, IgM, y también se ve el anticuerpo para virus D positivo. Entonces hay una coinfección. Si este paciente tiene una hepatitis aguda al virus B y a la vez al virus D. Y cuando hablamos de sobreinfección, cuando en un paciente encontramos antígeno de superficie positivo
Ya no el antígeno M, pero el anticuerpo IgM, sino el IgG, y también encontramos el anticuerpo para virus T, ¿no? Acá ya hay una infección por virus B crónica y de repente aparece también el anticuerpo contra el virus T. Aquí hablamos de una sobreinfección, ¿no? Una sobreinfección, es decir, después. En este diapositivo vemos un protocolo más o menos para no olvidarnos cómo interpretar los marcadores. Nuevamente un repaso de lo que estamos viendo anteriormente. Si sospechamos de una hepatitis aguda en un paciente con una elevación de transaminasas, especialmente la LT más de 5 veces lo normal, inmediatamente pedimos los marcadores, ¿no? No olvidar, los marcadores son dosar IgM contra el virus A, cuantitativo de preferencia, cuantitativo. El anticuerpo contra el virus C, el anticuerpo IgM para core total para el virus B y el antígeno de superficie para el virus B, ¿no? Y de acuerdo a cómo vaya saliendo positivo, podemos ya dar un diagnóstico, ¿no? Si pedimos todo, si sale positivo el anticuerpo tipo IgM para el virus C, ya tienes el diagnóstico, ¿no? Lo más probable es que sea una hepatitis aguda del virus A. Si sale negativo, bueno, hay que ver el resto de marcadores. El anticuerpo contra el virus C, si sale positivo, hay que pedir un dosaje de carga viral. Si sale positivo, una infección a virus C, ¿no? Crónica, fundamentalmente, ¿no? Si está negativo, hay que, quieran repetir a los 6 meses, porque a veces se negativiza o a valores indetectables. Si a los 6 meses vuelve a salir negativo, ¿no? Entonces ya esto ha sido un falso positivo o en todo caso una infección resuelta. Y si vuelve positivo, definitivamente hay una infección a virus. ¿Ya? En caso de los marcadores para virus B, si ambos salen positivos, estás ante una hepatitis aguda virus B. Si ambos salen negativos, hay que buscar otras causas de hepatitis aguda, como farmacológica, por tóxicos, enfermedades metabólicas, etcétera, ¿no? Ahora, si sale positivo solamente el antígeno de superficie, y negativo el anticuerpo tipo IgM, estamos hablando de un paciente portador y de repente hay que dosar anticuerpos también para virus D por una sola infección. ¿No? Esto es lo que últimamente se está, digamos, considerando no olvidar hacer, porque hay muchos pacientitos que están dando serología positiva del antígeno de superficie, ¿no? Y IgG como anticuerpo contra el core total, y no responden al tratamiento. Entonces, el tratamiento no responde, mantienen elevadas las trazas, y a pesar de que el dosaje de carga viral está en límites controlados, o sea, hay que pedir de todos modos un anticuerpo contra el virus D, porque se ha visto que la sola infección del virus D da estas, entre comillas, respuestas refractarias al tratamiento. Entonces, esto hay que pedirlo de todos modos. Ahora, cuando las transaminasas están altas por más de 6 meses, entonces hay dos posibilidades, son el virus B o el virus C, ¿no? Hablamos de hepatitis crónica, ¿no? Entonces usamos el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el virus. Si sale positivo, inmediatamente pedimos cargas virales, ¿no? Si están positivas las cargas virales, estamos ya con el diagnóstico, ¿no? Hepatitis crónica virus B o hepatitis crónica virus C. Si salieran negativas ambas, hay que buscar otra causa de hepatitis crónica, ya sea por consumo de alcohol, por fármacos, por estesis hepáticas, sistémicas, por tracciones tiroideas, neuropatías, cirrosis biliar, etc. En cuanto al tratamiento de las hepatitis agudas, no hay tratamiento específico, solamente un tratamiento sintomático de soporte, si el paciente no tolera la dieta, ¿no? Hay que darle, pues, algún antiemético, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, para virus B, la mayoría de pacientes de edad adulta suelen resolver espontáneamente la infección. Se aparecen los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que es el marcador que te da, pero no permite dar el alta al paciente, y es lo que hace controlar la enfermedad. De todos modos, siempre hay que valorar el estado neurológico, el estado de coagulación,
¿no? Porque siempre hay que descartar que se vaya a hacer un cuadro de hepatitis segura seria, grave, como la insuficiencia hepática aguda, ¿no? Pues el temor siempre, ¿no? Dar tratamiento antiviral en cuadros agudos se ha visto que no modifica la historia de la enfermedad, ¿no? Entonces, básicamente lo único que son sintomáticos y las recomendaciones, por supuesto, en casa, ¿no? Por la transmisión que puede ocurrir, ya sea vía sexual, ¿no? O por contacto con secreciones. Entonces, si hay un paciente con este diagnóstico, inmediatamente al círculo familiar directo hay que decirle que si es que no está vacunado, que se vacune, y si no, que tenga todos los cuidados del caso para evitar una contaminación por secreciones, ¿no? Ahora, si ya se considera que es una hepatitis crónica, si hay tratamiento, generalmente se trata de pacientes con antígeno E positivo y con dosaje de carga viral por encima de 2.000 unidades y elevación de transaminasas. Algunos consideraban también en estado de fibrosis mayor a 12 una escala de Metavir, que limita el tratamiento. Y el objetivo de los tratamientos para hepatitis B crónica es reducir la replicación viral, ¿no? Ya dijimos, si hay una alta carga viral, hay más riesgo de cirrosis, más riesgo de cáncer. Entonces, los objetivos desde el punto de vista serológico consisten en buscar la pérdida del antígeno E y la aparición del antígeno E, el anticuerpo contra el antígeno E. Desde el punto de vista virológico, que el ADN viral sea indetectable en sangre, salga indetectable. Desde el punto de vista bioquímico, que las transaminasas se normalicen. Y desde el punto de vista histológico, es que el grado inflamatorio disminuya y el estado de fibrosis también. Para virus B no hay tratamiento específico realmente, ¿no? O sea, no hay ningún tratamiento que permita que el paciente se seroconvierta, ¿no? Que presente el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que es el anticuerpo de protección. Según la FDA, hay muchos medicamentos que aprobaron para el tratamiento, para básicamente el control de los niveles de ADN viral, y los que en la actualidad los que se utilizan están de primera línea es el entecavir y el tenofovir, ¿no? Son fármacos con alta resistencia genética a la presencia de resistencia, entonces son los que se utilizan. Por ejemplo, las gestantes, que tienen antígeno de superficie y antígeno E presente, entonces en el último trimestre se les da tenofovir, siempre y cuando tenga más de 200.000 unidades de carga viral, ¿ya? Eh, por ejemplo, es un manejo de tratamiento. Y pacientes, por ejemplo, que van a recibir terapia inmunosupresora 15 días antes del inicio de la terapia, se la administra después de Antecavir, 0,5 miligramos por día, ¿no? Para proteger de que no vaya a ocurrir una activación de replicación del virus B en el paciente, siempre cuando se le haya encontrado pues, antígeno de superficie presente. El PEG interferón alfa 2A también se puede utilizar, puede mejorar la tasa de cero conversiones hasta un 27%, pero esto es muy específico para su uso, no se puede utilizar en cualquier paciente, tiene efectos colaterales. Y bueno, no se utiliza con frecuencia. Ahora, también hay recomendaciones para la pareja sexual de un paciente con personavirus B, ¿no? Que ha sufrido una lesión accidental. Debe recibir inmunoglobulina hiperinmune contra virus B, esta es la dosis y la primera dosis de la vacuna si es que no estuviese vacunado. No es siempre que esto ocurre en las primeras 48 horas de la exposición, no más allá del séptimo día, ¿no? Porque ya no habría sentido aplicarle ese fármaco. Y ya mencioné esto, ¿no? Hace un momento, la reducción del riesgo de transmisión vertical en varias gestantes. Antes se utilizaba la lamivudina con muy buen efecto, pero por desgracia la lamivudina ha presentado alta resistencia por virus B. Es por eso que en la actualidad ya no se utiliza el tenofovir, ¿no? En vez de la lamivudina durante el tercer trimestre, ¿no? Para lograr o para reducir el riesgo de contagio en la vía vertical al recién nacido. Ahora, los grupos que ya mencioné hace un momento, ¿no? Para evitar reactivación del virus B, pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia, corticoides, alta dosis,
anti-TNF o metotrexate o inmunosupresión. La idea es que no vaya a haber aumento de la replicación viral, ni aumento del DNA en suero, y aumento de la transaminasa. Entonces, el tratamiento profiláctico es un análogo del nucleótido para eliminar la replicación del virus, ¿no? Y prevenir el aumento de transaminasa. Entonces, ¿cuál es lo que se utiliza? Ya dije el entecavir, o si su defecto no hay, el tenofovir también se puede utilizar. Ahora, para virus C, quizás aquí en el manejo del virus C se ha logrado un hito en la medicina, ¿no? Porque es la primera vez que el ser humano ha logrado producir fármacos antivirales dirigidos contra el bicho, ¿no? Contra el germen. Nunca se ha tenido un tratamiento específico, pero esta medida para virus se ha logrado, ¿no? Es un hito en la medicina, ¿no? Por mucho tiempo el tratamiento para hepatitis C fue con pegfilgrastim alfa-2A más ribavirina, ¿no? Con la finalidad de lograr una respuesta virológica sostenida que significaba negativizar el ADN viral, ¿no? Eh, este tratamiento que se utilizó hasta los primeros años de este siglo XXI, de este milenio, tenía una eficacia un poco baja, ¿no? Aproximadamente algo del 50%, o sea, uno de cada dos pacientes lograba la respuesta virológica sostenida, es decir, la eliminación del virus de la sangre. Con los años hubo el advenimiento de este tipo de fármacos, los antivirales de acción directa, que se originaron a partir del conocimiento exacto del genoma viral del virus C, ¿no? Se estudió que hay y se encontró algunas secciones que podían ser, digamos, alteradas mediante algunos fármacos y aparecieron estos fármacos, ¿no? Los antivirales de acción directa, ¿no? Que provocan, pues, efectivamente una eliminación de virus en sangre hasta un 90 o 95% de eficacia, con efectos colaterales mínimos, ¿no? Interesantísimo. Estos fármacos aparecieron al inicio a un costo un poco inaccesible, pero ya ha seguido con el tiempo, ya se ha tornado ya más asequible, incluso que en nuestro país damos tratamiento para algunos pacientes, especialmente la fórmula Sofosbuvir Velpatasvir, ¿no? Que es lo que utilizamos acá en el seguro, ¿no? Que se da una dosis de un comprimido por día, por 12 o a 24 semanas, y eso logra la eliminación de la carga viral hasta un 95% de los casos. O sea, es una eficacia bárbara, ¿no? Con mínimos efectos colaterales. Otras formulaciones que también se pueden administrar dependiendo también de algunas características de los pacientes, como el Caprevir, el Pilbentasvir, o Sofosbuvir, el Patavir, o Silapredil, ¿no? Y son combinaciones. Estas combinaciones son las pangenotípicas. ¿Por qué? Porque el virus C tiene hasta 4 genotipos diferentes, y de los cuales el 1 y el 4 son altamente resistentes al tratamiento por el anterior tratamiento, ¿no? A la pegfilgrastim más ribavirina. Pero con este tratamiento sí se logra también eliminar ese nivel de porcentaje de eficacia, 90-95%. Después otras combinaciones, sofosbuvir, ledipasvir, gazoprevir, valsvir, que también se pueden utilizar en casos muy especiales. Ahora, ¿cuál es lo otro que ayuda en el control de las afectaciones? Es la vacunación, la prevención mediante vacunas, ¿no? Entonces hay vacunas contra el virus A, ¿no? Hay vacunas contra el virus B, ¿no? Que ahora está, creo, en el programa de vacunación de inmunizaciones, se les ponía a los recién nacidos, y ya pues con una buena eficacia de protección a la tercera dosis, ¿no? Especialmente los virus B. Nosotros, como personas de salud, también somos grupo de riesgo. Por tal razón, tenemos que estar vacunados contra el virus, ¿no? Todos los alumnos tienen que llegar a clínicas ya con sus 3 dosis de vacunación. Yo personalmente tengo 5 dosis contra el virus B, ¿no? Entonces, con 3 dosis es suficiente, ya con 5 más que suficiente. Y bueno, esa es una forma de prevenir la hepatitis B. La respuesta humoral protectora después de la tercera dosis es más del 90%. Sin embargo, cada 10 años o 15 años se sugiere medir el dosaje de anticuerpos y ver si necesita un refuerzo.
¿no? Especialmente nosotros, ¿no? Personas de salud. Bueno, y si hubiese por mala suerte alguna exposición a un lactante nacido de madre positiva para tejido superficie, debe inmediatamente recibir la vacuna primera dosis y la inmunoglobulina hiperinmune contra hepatitis B, ¿no? A 0.5 mililitros en las 12 primeras horas tras el nacimiento, ¿no? Es en el caso, pues, de que la mamá no haya recibido profilaxis y se detecta que efectivamente la señora tiene antígeno de superficie presente, ¿no? O sea, tiene una enfermedad a virus B activa en el momento. Bueno, esto sería todo en relación a lo que son hepatitis agudas, hepatitis crónicas. Por supuesto que son cosas generales, sería bueno siempre que haya una revisión más exhaustiva de algunos temas. Busquen, últimamente la OMS ha sacado una guía, no una guía, sino una serie de recomendaciones para el manejo de hepatitis B en zonas de alto riesgo y de bajo presupuesto, de bajo nivel, donde bueno, se están ampliando grupos poblacionales para que reciban tratamiento antiviral y también está recomendando el uso de fármacos como el tenofovir, pero que el tenofovir también se da para pacientes con VIH, ¿no? Se da tenofovir más la migulina, una mezclita, pero sí que también esas mezclas podemos darle a pacientes con hepatitis B sin VIH, ¿no? Es tratamiento para pacientes con VIH-Sida asociados a hepatitis B. Y es lo que más abunda, ¿no? El tenofovir, esto puro siempre a veces escasea, así como el entecavir acá en el Perú, al menos en el seguro a veces tenemos problemas porque escasea estos fármacos y los pacientes están a la espera incluso no se encuentran en la farmacia, no es un medicamento que se pueda conseguir en cualquier cadena, ¿no? Entonces eso ha llevado a que la OMS pues también recomiende que si no hay, por ejemplo, tenofovir puro solo, que pueden darle tenofovir con la insulina, pero no. Bien, si hubiese una pregunta, alguna duda en relación a lo que es hepatitis viral, hola. No, doctor, todo No, claro. doctor, todo claro. Perfecto, entonces ya yo le voy a pasar las diapositivas a su delegada para que lo tengan, porque las preguntas vienen en todas estas revisiones, ¿ya? Las cosas puntuales. Perfecto. Bueno, en todo caso, ya que tengan una buena noche, y estaremos viendo ya las prácticas, el grupo que me corresponde. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Buenas noches.